Ok, muy buenas tardes. El canal de Alter Ego les da la bienvenida a la segunda sesión de sus charlas jurídicas. Preside en este evento el titular de este canal, el maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González, y el ponente, Adelaido Díaz Castrejón, maestro en Derecho y juez noveno familiar de Tlalnepantla. El tema de hoy es la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio en el Código Civil del Estado de México, que impartirá el ya mencionado maestro en Derecho y juez noveno familiar de Tlalnepantla, Adelaido Natividad Díaz Castrejón. Antes de comenzar, y en aras de una mejor experiencia y aprendizaje, se les suplica a los usuarios asistentes mantener sus micrófonos silenciados. Esta plática constará de 3 partes. La primera, la presentación del orador; la segunda, la exposición del tema; y una tercera de preguntas y respuestas. En dicho momento, ustedes podrán indicar que desean hacer una pregunta al orador activando la opción de levantar la mano o escribiendo en el chat, para que cuando se les indique puedan expresarla directamente a través de su micrófono o por escrito. Para dar inicio a esta charla, a continuación describiré brevemente la ficha curricular de nuestro charlista, comenzando por su constante formación profesional que contempla cursos, seminarios, diplomados y conversatorios, entre los que se encuentran un diplomado en Derecho Judicial, el Seminario Internacional Desafíos Jurisdiccionales en la Protección de los Derechos Humanos, el curso de actualización para ratificación de jueces en materia civil por la Escuela Judicial del Estado de México, el diplomado en impartición de justicia con perspectiva de género en materia familiar por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Nacional de las Mujeres. Curso sobre elaboración de planeación didáctica con enfoque por competencias por el Centro Universitario CIFE. El curso de estrategias de entrevista a menores en el juicio familiar dentro de la Escuela Judicial, el conversatorio sobre Derecho Internacional Privados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y CONATRIB, el curso sobre Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Escuela Judicial y el diplomado en Desarrollo Humano en la Escuela Judicial. Además, cuenta con diversas actividades docentes. Ha sido instructor en el curso para notificadores judiciales, instructor en el curso para secretario judicial en materia civil, instructor de curso taller sobre oralidad familiar impartido a barras y colegios de abogados del Valle de México, incluyendo Chalco, Amecameca, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Naucalpan y Tlalnepantla. Ha participado también como instructor en el diplomado sobre proceso oral civil, mercantil y familiar, impartido a defensores públicos del Estado de México. Ha sido también instructor en diplomado en acciones reales, personales, juicios especiales y no contenciosos, auspiciado por el Colegio de Abogados del Estado de México. También ha sido catedrático de diversas instituciones públicas y privadas en el nivel de posgrado, incluida la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y como hemos dicho, es maestro en Derecho y actualmente se desempeña como juez noveno familiar en Tlalnepantla. Una vez hemos saludado y conocido al maestro Adelaido Natividad Díaz Castrejón, le cedo el uso de la palabra. Muy bien. Quiero agradecer en primer término la invitación formulada por el gran amigo José Luis Flores González, que es el titular de este canal, y también agradecer la presentación hecha al respecto y sobre todo agradecer también la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta charla por su tiempo y dedicación al mismo. La charla a tratar es la situación de los hijos nacidos fuera de matrimonio en el Código Civil del Estado de México. Y antes de iniciar la charla, pues vamos a hablar de hijos nacidos fuera de matrimonio. También en ocasiones tengo algunas ocurrencias y en este caso no fue la excepción. Considero lo siguiente: las hijas y los hijos son el fruto de la semilla sembrada con amor. Una vez madurada, se entrega a la sociedad. Dicho esto, pasamos al desahogo de la charla respectiva.
Por principio de cuentas, si hablamos de la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, considero pertinente también hablar en forma muy rápida y genérica sobre la cuestión relativa a la persona física y que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 2.1 del propio Código Civil, nos dice que persona física es el ser humano desde que nace, es viable y hasta que muere, a quien se atribuye capacidad de goce y de ejercicio, y que desde que es concebido se tiene como persona para efectos declarados por la ley. También a esta personalidad tiene algunas restricciones, como es la minoría de edad. Dentro de los atributos de la personalidad, la ley también contempla los relativos al nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. Dentro de este apartado de atributos, nos interesa también conocer lo relativo al nombre de las personas y que dice el artículo 2.13 que designa e individualiza a la persona. Ese es el nombre. La composición del nombre de la persona física dice que es el nombre, se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y también primer apellido de la madre. Ahora ya se da la posibilidad de que se haga en el orden que lo acuerden los propios progenitores, y en caso de no existir acuerdo, bueno, seguirá como tradicionalmente se venía realizando, primero el del padre y subsecuente el de la madre, refiriéndonos a los apellidos. Una situación que es importante para nosotros en este aspecto es que cuando solo uno de los progenitores reconozca al hijo, el nombre de este se formará con los apellidos de quien lo reconoce, en el mismo orden, con la salvedad que establece la ley. Es decir, prácticamente aquí estaríamos hablando que se está reconociendo como si fuera a un hermano. Y la salvedad que nos pone en este aspecto nos refiere con posterioridad el artículo 303.13, que dice que para los efectos del presente código se tendrán la calidad de entregados aquellos a quienes en el momento del parto la madre ha solicitado que se preserve el secreto de su identidad y la reserva en torno al nacimiento, quedando bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. También tenemos que nos refiere aquí en cuanto ya al acta de nacimiento. Cuando es hijo de matrimonio, cuando el nacido fuere presentado como tal, se asentarán todos los datos correspondientes al nombre, domicilio y nacionalidad de los padres y abuelos. Aquí, si el nacimiento de hijo fuera de matrimonio, para que se haga constar en el acta todos esos requisitos que se hacen constar con un hijo de matrimonio, se requiere que exista la petición por parte del progenitor. O sea, aquí hay esa situación. Otra situación importante aquí es el que nos señala la propia ley, que la madre no puede dejar de reconocer a su hijo, debiendo figurar siempre sus datos en el acta de nacimiento, con la salvedad que ya observamos, que cuando la propia madre, al momento del nacimiento, considera que para efectos del presente código se tendrá por presente entregado al menor, cuando en el momento del parto solicite se preserve ese secreto y la reserva de su nacimiento, y será entregado de inmediato al DIF sin ninguna circunstancia o ninguna cuestión que pueda generarle a alguna situación legal a la madre. Bien, llegamos al reconocimiento. Reconocimiento de hijo, cuando se hace al declarar su nacimiento, no hay ningún problema si lo hacen ambos progenitores. Se asientan los nombres, igual que como si se tratase de un hijo nacido en matrimonio. Nacimiento y reconocimiento de hijo después de registrado su nacimiento. Si el reconocido
el reconocimiento de hijo fuera de matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se formará acta por separado, en la cual se observarán las siguientes circunstancias. Aquí es importante. Si es mayor de edad, él mismo expresará su consentimiento para ser reconocido. Si es menor de edad, pero mayor de 14 años, expresará su consentimiento junto de quien ejerza la patria potestad. Pero aquí viene otra situación, dice que si es menor de 14 años, únicamente se requiere del consentimiento de quien ejerce la patria potestad. O sea, aquí estamos limitando ya su participación a un menor de 14 años para efectos de manifestar su conformidad o su aceptación con el reconocimiento que se haga de este. La paternidad y maternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, nos dice el artículo 4.162, que la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta con relación a la madre por el simple hecho del nacimiento. Como ya lo dijimos. Respecto del padre, se establece solo que exista reconocimiento voluntario o también sea una obligación que se haga a través de una sentencia que declare la paternidad. Circunstancias que son relevantes para nuestro análisis. El reconocimiento se dice que es irrevocable, aun cuando se haga por testamento y éste pueda ser revocado. Sin embargo, el hijo reconocido puede también contradecir el reconocimiento hecho en su favor. También puede ser contradicho este reconocimiento por un tercero que se considere perjudicado. El reconocimiento de un hijo deberá hacerse en alguna de las formas que establece la ley, como es el acta de nacimiento, escritura pública, testamento, confesión judicial expresa, y en el acta de matrimonio al celebrarse el mismo, la famosa legitimación de los hijos. Y aquí también algo importante viene a ser la restricción en el reconocimiento que establece el artículo 4.169 del Código Civil, que nos dice: cuando uno de los padres reconozca a un hijo, no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia que permita su identificación. Las palabras que contengan revelación se atestarán de modo que queden absolutamente ilegibles. El reconocimiento simultáneo de los padres que no viven juntos, aquí pues no genera ninguna otra circunstancia más que los padres al momento de ese reconocimiento se pongan de acuerdo quién ejercerá la guarda y custodia del menor o del reconocido. Si se hace en forma sucesiva, aquí ese reconocimiento dice que la guarda y custodia la ejercerá quien primeramente haya hecho ese reconocimiento, es decir, aquí sí genera un derecho de preferencia el reconocimiento del hijo cuando se hace en forma sucesiva. También hay un artículo que es el 4.115 del Código Civil que refiere que en los casos en que la inseminación artificial se efectúa con esperma proveniente de bancos o instituciones legalmente autorizadas, no se dará a conocer el nombre del donante ni habrá lugar a la investigación de la paternidad. O sea, aquí está también la prohibición de cuando la inseminación se hace a través de la donación de bancos, no hay obligación de hacer el señalamiento del donante. Es decir, ahí hay ciertas circunstancias con relación al menor para conocer su identidad y también conocer
su origen. Otra circunstancia que también nos genera algunas cuestiones con relación a los hermanos, y si hablamos de hermanos, estamos hablando de hijos, esto es en cuanto a las sucesiones. Y se dice, si concurren hermanos con medios hermanos, en tratándose de sucesiones de concubinos, nos refiere, aquellos heredan doble porción que estos. Y nos dice, si concurren hermanos con hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo anterior. Es decir, unos heredan doble porción. Y así tenemos que esto es el panorama general bajo el cual nuestro Código Civil contempla a los hijos nacidos fuera de matrimonio. Sin embargo, al respecto, es importante destacar también que hay otras legislaciones que también generan o reconocen derechos que están inmersos dentro de la situación que hemos planteado con relación a los hijos nacidos fuera de matrimonio. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, relativo a los derechos humanos y sus garantías, nos habla de que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y los tratados internacionales de los que México sea parte, así como las garantías para la protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Dentro de sus apartados de este artículo primero, quiero destacar también el apartado relativo a que refiere que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social y las condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es importantísimo para concluir al análisis que vamos a hacer con relación a la situación de los hijos nacidos fuera de matrimonio en el Código Civil. El artículo 4 también de la Constitución General de la República nos refiere y nos da la igualdad de hombre y mujer ante la ley. Y también en un apartado de este precepto señala que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera acta de nacimiento. Y dice, todas las decisiones y actuaciones del Estado se velarán y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Esto es en cuanto hace a la Constitución, sin pasar por alto lo que dispone también el artículo 29 en cuanto a la suspensión de derechos o garantías. ¿A qué se refiere dicho precepto? En donde también ahí se hace patente que no es factible suspender los derechos de identidad de las personas como derechos fundamentales de todo ser humano. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también hace una referencia a los derechos que hemos señalado y también importante señalar que nos refiere
¿qué podemos entender por discriminación múltiple? Y nos dice que es la situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Y nos habla también de algo importante, que es la igualdad sustantiva. Y nos dice que la igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento de goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Es decir, la igualdad sustantiva es el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades de todo ser humano. Entonces, es importante tener en mente esta definición que nos da la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de los principios también contempla como principios rectores de dicha ley, bueno, el interés superior de la niñez, el de universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad, que son los contenidos en el artículo primero constitucional de los relativos a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, no las vuelve a referir, la no discriminación, la inclusión, el principio de participación también, que es importante en este aspecto. La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México también nos habla sobre circunstancias similares a la que nos habla la Ley Federal sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. También nos habla del derecho a la identidad, igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, entre otros derechos a la educación y toda la gama de derechos que en forma enunciativa nos señala dicha ley. También el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos refiere que las niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable de su nacimiento, tienen derecho, en principio, a contar con un nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, a que se les expida en forma ágil, sin costo, la primera acta. ¿Sí? También refiere a conocer su filiación, su origen, en la medida de lo posible, y siempre que ello sea acorde con los intereses de la niñez. A preservar su identidad, incluyendo el nombre, nacionalidad y su presencia cultural, así como relaciones familiares. Y dice algo importante también, que las autoridades federales de las entidades federativas municipales y las demarcaciones territoriales. Se está escuchando ruido con el micrófono de Oviedo, que lo apague, por favor. Bien, gracias. Continuamos. Hablábamos que también viene una obligación para las autoridades federales y de las entidades federativas con relación en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes cuando estos llegasen a perder. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 21, también nos establece que ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirán que es el padre o la madre respectivamente. Sí, aquí está un principio procesal también que se establece ya en el Código Procesal Civil. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes nos dice en su artículo 36, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, sin limitación ni restricción. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, como ya dijimos, es una réplica de la anterior.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un documento internacional, en su artículo primero también, que tiene relación con lo que estamos señalando, nos refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nos dice el artículo 7 también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual y protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Importante resulta el artículo 25 de esta Declaración de los Derechos Humanos, que nos dice: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. ¿Sí? Es decir, aquí no hace distinción alguna al respecto. La Convención sobre los Derechos del Niño también refiere los derechos que tienen relación con lo señalado al inicio en el Código Civil en relación a los hijos nacidos fuera de matrimonio en cuanto a sus derechos, y nos refiere el artículo 2, que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención, asegurando su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o de otra índole, origen étnico, nacional, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento, cualquier otra condición del niño de sus padres o de sus representantes legales. Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa. También hace referencia al interés superior del menor como principio prioritario. Y también nos refiere que las partes adoptarán todas las medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos reconocidos en esta convención. El artículo 7 nos dice que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derechos desde que nace a su nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. El artículo 8 nos refiere que las partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Cuando el niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, los Estados partes deberán preservar o presentar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Y algo importante también que nos ocupa es que los Estados partes, el artículo 12, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y su madurez. Con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de su representante o órgano apropiado en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. También obligación a los estados para tomar las medidas legislativas, administrativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato, negligencia, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga bajo su cargo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, nos refiere en su artículo primero
que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier índole de origen nacional o social, económica, nacional o cualquier otra condición social. Y dice, para esta convención, persona es todo ser humano. El artículo 2 establece la obligación también para los Estados partes, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. ¿Sí? La ley también, el artículo 3 en su apartado 5 de dicha convención nos refiere que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Y el artículo 18 nos refiere el derecho al nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuere necesario. Como vemos y podemos citar infinidad de legislaciones, tanto nacionales como internacionales, que protegen en todo momento los derechos en principio de igualdad, que es uno de los derechos que consideramos que están siendo violentados por el Código Civil en cuanto a la situación de los hijos nacidos fuera de matrimonio con relación a los hijos nacidos en matrimonio. También otro derecho que consideramos que puede ser violentado hasta cierto punto es el derecho a conocer y saber su origen, conocer su identidad y sobre todo también el derecho de participación en todo lo que compete a los menores de edad. A la no discriminación que genera precisamente violación al derecho de igualdad. Como hemos visto en el señalamiento que hicimos del Código Civil al momento de expedir las actas de nacimiento de los hijos de matrimonio, dice que cuando el hijo fuere presentado como tal, se asentarán en él todas las circunstancias relativas a los nombres, domicilio, nacionalidad de los padres, abuelos. Cuando los hijos fuera de matrimonio, para que éste pueda cumplir con esos requisitos, dice que tiene que ser necesaria la petición del progenitor. Que la madre no puede dejar de reconocer a su hijo, sin embargo, también vemos que la ley, en un apartado específico, la ley civil, dice que podrá ser entregado el menor al DIF cuando la madre así lo considere pertinente y se mantenga en el momento del parto y se preserve el secreto de su identidad y la reserva en torno a su nacimiento. Es decir, estamos privando de un derecho de identidad al menor, de conocer su origen al menor por este derecho que se reconoce a la madre sin tener ninguna responsabilidad de ninguna índole de acuerdo a lo que se marca en la ley. Cuando la madre dice que no puede dejar de reconocer, pero dice que en el caso de que no se proporcione el nombre de la madre, se testará el espacio y de inmediato se procederá a la investigación de la maternidad en ese supuesto. Y aquí en este supuesto, cuando la madre renuncia a esa maternidad, no le genera ninguna situación con relación a esa renuncia y violentando el derecho a conocer su origen del menor, a su identidad relativa y que es importante para un sano desarrollo del menor. Entonces vemos las desigualdades, no solo sociales, sino legislativas, en que nos encontramos con relación a los hijos nacidos fuera de matrimonio, como es también, como lo vimos ya al momento de que
se hace en una sucesión, cuando concurren hijos de los concubinos, en donde si concurren hijos del autor de la sucesión con hijos de ambos, uno de ellos hereda una porción doble. O sea, una disparidad, una violación a la igualdad, una violación a lo que establece los organismos internacionales, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde nos refiere su artículo 5, que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como los nacidos dentro del mismo. Entonces, esa es la situación que guardan nuestros hijos nacidos fuera de matrimonio en nuestro código, una desigualdad jurídica, una desigualdad propiciada por la legislación, y que al respecto es importante para mí destacar esta situación que nos refiere la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México, en donde en un apartado especial nos dice: de las atribuciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México en materia de prevención y eliminación de todas formas de discriminación. Nos dice: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en materia de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación tiene las atribuciones siguientes. Nos refiere en la fracción cuarta: realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la materia y proponer, en su caso de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan. Es decir, una obligación ineludible para la Comisión de Derechos Humanos, en este caso, y que, al igual que nosotros, ha permanecido incólume, y vemos que nuestros hijos nacidos fuera de matrimonio están siendo violentados en sus derechos sin que a la fecha, a pesar de que nos encontramos en este siglo XXI, donde ha habido muchas situaciones con relación a los menores de edad, a los hijos, en donde se ha priorizado ya sobre mucho el principio de interés superior del menor, el principio a su participación, donde se ve limitada aquí su participación en el reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio, porque se le da oportunidad al hijo cuando es mayor de 14 años, pero cuando es menor de 14 años no tiene derecho a manifestarse sobre el reconocimiento que se hace de su persona. Es decir, si bien es cierto, no podemos tasar, porque así lo refieren los tratadistas de cuestiones psicológicas de los menores, no podemos tasar una edad para considerar que un menor pueda emitir libremente y con responsabilidad, o a lo mejor no con responsabilidad, sino ya conociendo sus sentimientos y la situación que prevalece a su alrededor, su opinión en relación a ser reconocido por tal persona como su hijo, ¿sí? Porque tiene que ser un menor de más de 14 años, cuando hay menores de 8 o 10 años que tienen una madurez tremenda y que pueden ya conocer una situación o conocen perfectamente la situación que les rodea con relación a su ambiente familiar, a su ambiente social en el cual se desenvuelven. Entonces, ahí queda un poquito, considero en un aspecto personal, reducida esa participación del menor, estamos limitándola, porque ahí habría que tomar en consideración lo que dice la Convención sobre Derechos del Niño, considerar su situación personal y su madurez, no su edad, porque los tratadistas nos han dicho que no podemos tasar una edad para que los menores emitan libremente su opinión. Tampoco podemos obligarlos a que lo hagan si no quiere. ¿Por qué? Porque es un derecho que ellos tienen, ineludible. Si al acusado de un delito se le permite que guarde silencio, si así lo quiere, pues a un menor, si no quiere manifestar su opinión al respecto, pues tampoco podemos forzarlo a que lo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un derecho. Entonces,
vemos violentados derechos dentro de los menores, dentro de nuestra legislación civil en esas condiciones. Y vemos que la legislación y las convenciones internacionales nos llevan a que no puede haber una desigualdad entre hijos nacidos de matrimonio con los hijos nacidos fuera de matrimonio, y que imponen la obligación a los estados para que regulen sus legislaciones y las adecúen a esos parámetros que se establecen dentro de esos principios internacionales que están prevaleciendo y que hacen valer precisamente esa igualdad sustantiva, no solo una igualdad legal, una igualdad sustantiva. ¿Qué implica esta igualdad sustantiva? Lo vimos, un reconocimiento pleno y total de los derechos y el ejercicio de esos derechos de toda persona, ¿sí? Entonces, tenemos que observar esa igualdad sustantiva y no solo la legal, para que mejore la situación de nuestros menores y sobre todo de los hijos nacidos fuera de matrimonio y se equipare. Y la propuesta mía es que se haga algo, que se haga una reforma precisamente al Código Civil en esos apartados para que se establezca que los hijos incluso nacidos fuera de matrimonio puedan contar con el apellido de la madre y del padre cuando ésta lo manifieste bajo protesta de decir verdad que es hijo de fulano de tal. Puede ser incluso del presidente de la República o de cualquier otra persona importante en la República o en cualquier estado o del extranjero. Aquí el menor tiene su derecho libre para conocer su origen, y quien en su oportunidad considere que no es su hijo, pues tendrá entonces la carga de probar que no es su hijo a quien se imputa como tal, pero no generamos una carga probatoria a nuestro menor de edad que a través de su madre tendría que ejercitar el reclamo de paternidad para que se le reconozca como hijo de tal o cual persona. Considero que si es un derecho inalienable del menor, el derecho a la identidad y que conforma el nombre de esta persona, entonces no podemos limitarlo a que necesariamente el padre venga y nos diga si te acepto como mi hijo o no te acepto como mi hijo. Aquí tendría que creérsele y darse esa oportunidad a la madre para que ella manifieste bajo protesta, decir verdad, con quién se tuvo a ese menor. Eliminar esos rasgos que son discriminatorios tanto para el menor y que ponen en duda también a la propia madre, a su reputación. Entonces, vamos a ser coherentes, vamos a hacer y a preservar los derechos de igualdad de todo ser humano, tanto de la madre como de los hijos, sean fuera o dentro de matrimonio, para que en sus actas de nacimiento obren sus datos de sus progenitores y tengamos un principio de prueba para los menores y también la oportunidad del padre, claro, para contradecir esa paternidad que se le imputó por la madre, que es la que más conocimiento y conocimiento directo tiene de la procreación de su hijo. ¿Quién más puede saber sino la madre? ¿Por qué vamos a limitarla en ese conocimiento? ¿Sí? Estamos dejándole de creer a la propia madre cuando la ley dice que no puede también la madre dejar de desconocer a su hijo, y también le da a la ley la oportunidad de que en un momento determinado, si no quiere que aparezca, que se sepa quién procreó a un menor, pues simple y llanamente lo entrega a la institución correspondiente por hacerse cargo de un menor y sin ninguna responsabilidad al respecto. Y si el menor en mañana quiere saber de su origen, no va a encontrar ningún dato, porque no lo hay. No va a encontrar ninguna situación y va a ser un hijo sin madre. Pues ahí sí, yo diría que poca madre. No puede ser posible esa situación que una madre se excuse, bajo la circunstancia que sea, de no reconocer a su hijo. Y con ello concluiría esta charla. Espero que haya
sido de su agrado y bueno, es también un punto de vista personal el que se ha emitido al respecto. Quedo a sus órdenes y cedo el uso de la palabra al maestro José Luis Flores González. Bueno, antes de pasar con el maestro José Luis Flores González, agradecemos al maestro Adelaido Natividad Díaz Castrejón por su exposición del tema. A continuación se abrirá un espacio de preguntas dirigidas al ponente. Recuerden que activando la opción de levantar la mano o escribiendo en el chat es como pueden manifestar su intención de participar, para que cuando se les indique puedan expresarla directamente a través de su micrófono o previamente por escrito. Si alguien tiene una pregunta, Quisiera yo hacer un comentario. Ok, adelante, por favor. Yo quiero felicitar ampliamente al maestro Adelaido Natividad, porque nos ha expuesto de manera concisa y clara el marco jurídico interno que regula a los hijos nacidos fuera de matrimonio y las convenciones internacionales que existen al respecto, y nos ha puesto de manifiesto la contradicción que existe entre nuestro derecho interno, particularmente del Estado de México, con tratados internacionales en el sentido de considerar a los hijos nacidos de matrimonio como de segunda clase, por así decirlo, lo que evidentemente viola flagrantemente el derecho de igualdad que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Sin embargo, yo creo que al margen de que es necesaria la reforma, urge esa reforma que propone el maestro Adelaido. Los jueces familiares tenemos una herramienta fundamental para poder inaplicar esas disposiciones, como la de que el reconocimiento lo pueden hacer los mayores de 14 años, etcétera, con el control de convencionalidad, porque nosotros podemos inaplicar disposiciones violatorias del principio de igualdad como esas. Lo que hace falta es que los jueces familiares seamos más valientes e inapliquemos ese derecho en aras de precisamente tutelar el interés superior de los menores. Existen múltiples disposiciones que son desiguales, que violan no solamente la igualdad sustantiva, que acertadamente decía el maestro, sino que en el propio dispositivo legislativo ya lleva implícita la desigualdad y por tanto son discriminatorios. Yo por eso no sé si la pregunta sería en ese sentido, si está de acuerdo que en tanto se reforman, se adecuan las disposiciones de derecho interno que regulan el marco legislativo de los menores, de los hijos nacidos fuera de matrimonio, los jueces tenemos que aplicar el principio, el control de convencionalidad e inaplicar esas disposiciones en aras de hacer una justicia más eficaz. Ese sería mi comentario, maestro. Muchas gracias, amigo José Luis. Claro, y de acuerdo totalmente contigo, esa facultad que nos da la Constitución precisamente para ejercer el control de convencionalidad nos es efectivamente aplicable a este aspecto para evitar esa violación al derecho de igualdad de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Yo abonaría a ello también que este control pudiera también hacerse extensivo a porque la ley habla de autoridades, de todas las autoridades que tienen que respetar derechos humanos, también a los órganos administrativos encargados del registro de los menores. Y si alguna persona que presenta a un hijo nacido fuera de matrimonio ante el oficial de registro civil pide que se asiente en el acta de nacimiento el nombre de con quien lo hubo para que lleve sus apellidos también, haciendo uso de ese control pudiera generarse también esa certidumbre para el menor y esa igualdad que pudiera desde
ese origen donde viene ya su identidad del menor resguardada por la propia ley. Y tiene un sustento también en el Código Civil y en la ley y en el reglamento del registro civil. Considero que también pudiera darse en ese aspecto. Ok, Gracias muchísimas por su gracias. respuesta, maestro. Tenemos algunos comentarios. Adriana Hernández dice gracias por la charla. Margarita Maya dice estar de acuerdo con el maestro José Luis Flores y felicidades por esa propuesta. Y tenemos, al parecer, intención de pregunta por parte de Leonardo García. Si gustas, puedes hacerla directamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la ponencia, maestro. Una preguntota en referente a el aspecto de los alimentos. Se dice, bueno, cuando se trata de una persona que ya es mayor de edad, que busca su reconocimiento por parte de su progenitor, la ley te establece, o bueno, propiamente no te establece, sino que son una base de criterios, de que la pensión alimenticia retroactiva solamente se concederá siempre y cuando haya existido el conocimiento de del producto, bueno, de ahora de la persona, y que para poder considerarse como ese tema de una pensión retroactiva, siempre y cuando él haya tenido pleno conocimiento y que la persona haya ignorado su registro. Entonces, bajo esa perspectiva, si ya salió la prueba en el sentido de que es hijo de la persona del quien se le está pidiendo la afiliación, sería un poquito ocioso estar solicitando que la persona para poder dar alimentos haya tenido conocimiento y él no haya querido. Entonces, yo considero que desde el reconocimiento o desde ¿cómo se dice? Desde que se sale efectiva la prueba, pudiera ya condenarse al pago de la pensión alimenticia sin importar el grado de edad que tenga la persona. Esa sería mi pregunta para usted. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Te agradezco la misma. Y bueno, al respecto, debo señalarte que recientemente la Corte también resolvió un asunto en ese sentido, donde ordena precisamente se le concedan o se le otorguen alimentos retroactivos a un mayor de edad reconocido con posterioridad a su mayoría de edad para el efecto. Y aquí, en esta tesis que emite la Corte, hace referencia a que los alimentos no tienen por qué sujetarse al conocimiento del embarazo por parte del obligado alimentario. Que los alimentos tienen otro aspecto relevante, como es la necesidad que se tuvo durante todo ese tiempo que se dejó de otorgar esos alimentos, ¿sí? Primero, que ya fue reconocido ese vínculo que genera la obligación alimentaria, luego la falta de que se haya otorgado ese cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del padre que tiene que reconocer ahora al menor o al mayor o adulto para ese efecto y no se genera con base en la situación de conocer o desconocer el embarazo. O sea, la Corte refirió otras situaciones, otros elementos para decir que era viable y factible otorgarle alimentos retroactivos aún siendo mayor de edad. Es reciente esa resolución, creo que es de febrero de este año, y hace esa alusión a otros elementos y descarta totalmente el elemento que se tenía, donde se hacía el señalamiento que solo cuando se tenía el conocimiento del embarazo o de la procreación, de la gestación, pudiera generar el pago retroactivo de alimentos. La Corte eliminó ese requisito y se fue por los requisitos esenciales
que tenemos contemplados para el otorgamiento de alimentos, como es la necesidad, sobre todo la posibilidad también, y la falta de cumplimiento de ese deber, que pudo haber puesto en riesgo durante toda esa existencia al menor y generó una carga desproporcional a quien sí cumplió con esa obligación alimentaria. En esos términos, en términos generales, es lo que se refiere la Corte al momento de resolver ese caso, y es una tesis reciente al respecto. No sé si haya quedado contestada tu pregunta en ese sentido. Sí, maestro. Bueno, la verdad desconocía esa resolución, pero pues es cuestión de investigarla. Y pues bueno, ahora sí que con esto ya creo que se disipan muchas circunstancias porque estaba en una situación de desventaja, porque pues para mí, incluso si él tenía conocimiento, lo ignoró y la madre dijo, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer caso, yo te voy a sacar adelante. Incluso otra persona a lo mejor apoyó con el sostenimiento, y ya cuando se solicita el reconocimiento por parte del mayor de edad, incluso para mí pudiera ser hasta pedir un daño moral. No sé, a lo mejor suena aventurado, pero considero que si se demuestra que él tenía conocimiento, pues un daño moral en la afectación de la persona, incluso pues no tanto a lo mejor en lo económico, sino con una publicidad de que, ¿sabes qué? Pues yo tuve un hijo y lo negué, no sé. ¿Pudiéramos alcanzar a ese punto o sería muy exorbitante o muy alejado de la realidad? Pues no creo que pueda estar alejado de la realidad, siempre y cuando se vean afectados esos derechos precisamente de la personalidad que dan origen al pago de daños y perjuicios, en donde la ley establece que una vez que haya afectación a esos derechos de personalidad, puede generarse un daño moral, y el daño moral genera responsabilidad también. Entonces, en ese aspecto habría que vincularlo bajo esa circunstancia y ver la posibilidad o la factibilidad de ejercitar también, ¿por qué no?, ese daño moral, ese pago, ese resarcimiento por las circunstancias que pudo haber generado, incluso en aspectos de índole no solo económico, sino también de índole moral, psicológico, que pudo haberle generado al ahora reconocido. Entonces, todas esas circunstancias habría que valorarlas, ponderarlas y llevarlas a vislumbrar si en efecto hay una violación a esos derechos de la persona o de personalidad que generen precisamente la necesidad de resarcirse como una violación a un derecho elemental. Esa sería mi respuesta al respecto. Muchas gracias, maestro. Excelente Ok. ponencia. A ti. Wenceslao Juárez Monroy desea realizar una pregunta. Adelante. Está apagado el micrófono, ¿eh? Buenas tardes a todos. Maestro Adelaido, felicidades por su excelente exposición respecto de una problemática que nos aqueja, sobre todo en el campo jurídico, esa desigualdad. Efectivamente, conforme a su excelente exposición, maestro, se patentiza la desigualdad de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, y que efectivamente, como lo refiere el maestro José Luis, con independencia de esa obligación de los jueces en el quehacer jurisdiccional de utilizar herramientas jurídicas como es el control de convencionalidad, tendentes en su caso a inaplicar alguna disposición o disposiciones que se estimen transgresoras de algunos derechos humanos, como el caso que nos ocupa de la igualdad. Cierto es que efectivamente, conforme a su exposición, maestro, nos lleva a la necesidad que tiene el Estado de adecuar los ordenamientos a una realidad social que quebranta ciertos derechos, como es esta desigualdad, ¿sí? Que incluso su obligación se impone desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 17, numeral 5, en donde prevé en términos claros y precisos la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio que debe existir. Y por lo tanto es obligación del Estado mexicano reconocer esos derechos.
de tal manera que este tipo de exposiciones, maestro, simplemente nos sirve, ¿sí?, para evidenciar las debilidades de nuestro sistema jurídico mexicano y reitero, como lo cita el maestro José Luis, para los que estamos inmersos dentro de la actividad jurisdiccional, ¿sí?, nos alimenta para en esa búsqueda de la justicia aplicar esas herramientas como es el control de convencionalidad. Maestro Adelaido, muchísimas felicidades. Muy fructífera su exposición. Gracias. Agradezco tus palabras y tu tiempo. Gracias, amigo. Gracias. Muy bien, tenemos un comentario de Armando Romero Palma, que nos dice: excelente exposición, buena propuesta. Y tenemos una pregunta en el chat de Margarita Maya, en la que dice: ¿qué sucedería si el oficial del registro civil se niega a realizar el registro cuando acude solo la madre? Bien, al respecto, pues no sucedería nada, simple y sencillamente el oficial del registro civil, siendo positivista, aplicaría íntegramente la ley en ese aspecto que le impide que pueda realizar o agregar, cuando solo uno de los progenitores acude, agregar el nombre de con quien se tuvo al menor. Esa sería por principio de cuenta. Sin embargo, también pudiera hacer uso de ese control de convencionalidad porque se trata de una autoridad, quierase o no. Y la ley obliga a todas las autoridades, ¿sí? Si bien es cierto una autoridad administrativa, también velaría por el interés superior del menor, también por un derecho humano de igualdad y en todos los aspectos buscando que el menor tenga conocimiento de su origen y de su identidad. Para mí, no podríamos a lo mejor exigir al oficial que tuviera o cambiara de opinión si para él es aplicable únicamente el Código Civil y su reglamento del registro civil, pues lo que quedaría ante esa negativa, a lo mejor acudir al juicio de garantías, ¿sí? ¿Para qué? Para que se le exija en su momento que ponga el nombre de la persona con quien se tuvo a través de una resolución que obligue al oficial a hacerlo, como ha sucedido en algunos otros casos en los matrimonios, cuando no han querido celebrar matrimonios de personas del mismo sexo, donde es a través de resoluciones judiciales, resoluciones de amparo que obligan al oficial del registro civil o al director del registro civil a cumplir y a preservar ese derecho de las partes o de los interesados a tener un reconocimiento de su unión a través del matrimonio de personas del mismo sexo. Lo mismo sucedería en este caso. Bajo esas circunstancias, espero haber contestado o dar respuesta a la pregunta de Margarita Maya, que es interesante también, al igual que todas las formuladas con antelación. Muy bien, Margarita Maya dice: gracias, maestro, totalmente de acuerdo. Con esta última pregunta se concluye la tercera etapa de esta sesión. Ahora es momento de ceder el uso de la palabra al titular de este canal, el maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González. Solamente para agradecer al maestro Adelaido por su participación en esta segunda sesión de charlas jurídicas y hacerle saber que este canal le otorga un reconocimiento por esa participación que a la letra dice: Alter Ego otorga el presente reconocimiento al maestro en Derecho en actividad, Adelaido Natividad Díaz Castrejón, por su participación como ponente en las charlas jurídicas
con el tema situación de los hijos nacidos fuera de matrimonio en el Código Civil del Estado de México, y lo firma su servidor. En su oportunidad se le hará llegar de manera física este reconocimiento, o en su defecto se lo mandaremos vía electrónica y ya nada más para que lo imprima. Muchas felicidades, maestro, y gracias. Te agradezco, amigo José Luis, muchas gracias, y gracias a todos los participantes, agradeciéndoles su tiempo y su interés en esta charla. Quedamos a la orden de todos y buenas tardes para todos. Agradecemos a los jueces que nos han acompañado a esta charla, como son a la maestra Margarita Maya, al maestro Wenceslao, también estaba Fernando Cetina, y en fin, a todos les agradecemos por su participación. Gracias. Buenas tardes, maestro Adelaido, maestro José Luis, y a todos. Saludos a todos, gracias. Gracias a todos. Saludos, muchas gracias, excelente tarde. Bonita tarde a todos. Un gusto. Gracias. Gracias, Cetina. Muy bien, con esto concluimos la segunda sesión de charlas jurídicas. Los invitamos a acompañarnos nuevamente el próximo viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en nuestra tercera sesión. El tema será compartido en nuestras redes sociales. Agradecemos la asistencia de todos y cada uno de ustedes y les solicitamos seguirnos en Facebook y YouTube para mantenerse al tanto de nuestro contenido y de las próximas charlas jurídicas. Allí también podrán ver este video, compartir y reaccionar por el mismo. Les deseamos bonita tarde y bonita noche. Hasta la próxima.